Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os multiplicaréis y creceréis en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén, y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida, con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado en abrojos significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos invitas a escuchar la palabra, para que así la podamos comprender, llevarla al corazón, hacer la oración para que transforme nuestras vidas y así ser bendición unos a otros, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando la palabra se refiere a oíd lo que significa la parábola del sembrador, oíd es un imperativo. Esto significa que el discípulo debe oír la voz de su maestro, para entender así los misterios de Dios. La parábola del sembrador, que es Cristo, que ilustra su palabra en cada uno de nosotros, y de qué forma se puede manifestar la aventura sorprendente del Hijo de Dios en el corazón de la tierra, en el corazón de cada hombre. Y por eso tenemos 4 tipos de terreno, más que 4 tipos de personas. Son los 4 niveles de escucha que conviven en nosotros. La primera es: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba el sembrado en su corazón. La palabra del reino aparece aquí en los sinópticos. Cuando hablamos de esta palabra,
significa que se dan los 3 evangelios: San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y cuando no entiende la palabra, esto significa que le falta oración, porque el diablo siempre ha querido atacar a la humanidad, porque ha sentido celos, porque nosotros hemos sido amados por Dios. Sabemos que el diablo es mentiroso, homicida desde el principio, y quiere impedir la escucha de la palabra, que nos da esa verdad y vida. Se le llama también al diablo, que es una palabra griega, que significa el que divide. Aleja la semilla de la tierra o del corazón del hombre. Desde el principio de la creación, su mentira separó de Adán de su palabra. Robar la palabra es su actividad fundamental, orientada a llevarnos a la infecundidad y a la muerte. Lo segundo es sembrado en terreno pedregoso. Significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Esto significa cuando el oyente se identifica no con el camino, sino directamente con la semilla, e indirectamente con su acogida a la semilla. El hombre se identifica con la palabra que escucha, no con las dificultades que se pueda presentar. El creyente reconoce en el pensar como una primera dificultad para creer. Y precisamente aquí afirma el sentido de la parábola del sembrador. La confianza en que el fruto vendrá seguramente. En efecto, todo lo que viene de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pero al discípulo, en el caminar se va dando cuenta de las dificultades que tiene para escuchar de verdad la palabra. Se da cuenta de que vive en otros criterios, pero tiene la tentación en su cotidianidad participar ampliamente en el banquete de los ídolos, al cual es solicitado por un asedio de invitaciones. Precisamente, aquí pide a Dios el don de una fe que crezca proporcionalmente a su incredulidad práctica. Un ejemplo palpable, como lo presenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 24, con el padre del epiléptico. Implora así a Jesús: creo, pero ayuda a mi poca fe. Lo pedregoso, sobre el cual cae la semilla, es el corazón del discípulo, que aún está petrificado por varios temores. Acoge con alegría la palabra de vida, pero el brote está sin raíces y se va a secar pronto, porque es inconstante, con una caña agitada por el viento, incluso quebrado por situaciones difíciles que se presentan en la vida. Esas opresiones internas y las presiones externas lo destrozan, haciendo aridecer su esperanza. Esas dificultades hacen salir los temores ocultos, obligando a vencerlas, mientras que la actitud del discípulo, como San Pablo, se alegra en sus tribulaciones, trituran las durezas del corazón y producen la paciencia, y la paciencia produce una fuerza a toda prueba, y esta fuerza produce la esperanza que nunca desfallece. Caen las falsas esperanzas, y permanece la única que no ilusiona ni desilusiona. Si uno mira las dificultades, esos temores que llevan a los sentimientos negativos, de incertidumbre, de soledad, baja autoestima, mendigando siempre amor. Pero si miras al Señor, la vida se transforma. La vida del ser humano se llena de esperanza. Pero al final, si no tienes una fe fuerte, esas dificultades o persecuciones te llevarán al abismo de la muerte. Pero si en la dificultad entregas tu corazón al Señor, derrotarás esos temores y deshacen toda falsa esperanza para dar espacio a la esperanza en el único Señor. La tercera es lo sembrado entre abrojos. Significa que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Eso significa las espinas son todas esas seducciones que están en el mundo, que aunque se haya cortado, vuelve a crecer. Crece alimentada por la preocupación de no tener lo suficiente o por la seducción de poseer más. El egoísmo sofoca progresivamente el amor y las concupiscencias del mundo. En este periodo de tibieza, el discípulo debe esforzarse por aprender a conocer y a pedir el don de un amor más grande al Señor.
capaz de vencer los falsos amores. Cristo, por el don del Espíritu, viene a vencer todo placer, que lleva a la seducción, al peligro de la muerte. Por eso se debe estar atentos, para que no caigan en esos afanes de la vida, la seducción de las riquezas, porque ahogan la palabra y queda estéril. Y cuarta, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. El don de la fe hace escuchar la palabra, porque le da esperanza, la hace guardar y crecer en el corazón, para que así pueda fructificar. Cuando comenzamos a descubrir esa oración profunda que nos hace encontrar con el Señor, que viene a nuestra vida a sanar las heridas, que nos da la promesa de su palabra, y a la luz del Espíritu Santo podemos entender ese propósito de vida, para realizarlo a través del servicio, de ayudar y servir a nuestros hermanos. Por eso es importante la comunidad de los creyentes, porque está llamada a mirar las propias resistencias, no para destruirse a sí mismo, sino para conocer cuál es su campo de lucha y de victoria. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, enviando a tu Hijo Jesús, que se hace palabra de vida para transformar a la humanidad, y a la luz del Espíritu Santo poder disipar toda tiniebla, todo ataque y acechanza del diablo que quiere destruir a la humanidad, que quiere distraer y seducir a través del pecado a los hijos de Dios. Que en el nombre de Jesús se aleje toda forma de hechicería, brujería, adivinación y toda forma de ocultismo que quiera llevar al abismo de la muerte. Que hoy entregamos toda dificultad, toda tristeza, angustia, depresión, de esas personas que se ríen de los defectos físicos, o personas que aprovechando de su autoridad crean complejos, baja autoestima, miedos, inseguridad, que te llevan a la desesperación, buscando el refugio en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía y otros vicios que te llevan a perder el sentido de la vida. Abre tu corazón para conocer la fe a través de la Iglesia Católica, que es la esposa de Cristo. Junto con el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de un carisma para seguir el camino de la fe, confiando en las promesas de Dios, a través de la oración que nos hacen vivir los sacramentos, en especial la Eucaristía, milagro de amor, para habitar en el corazón de la humanidad. Que en estos momentos difíciles que vive la humanidad por este virus COVID-19, no tengas miedo, que se vaya toda angustia, pánico, que nuestra esperanza está en Dios, que nos sostiene y a través de la cruz ha vencido la muerte. Que nos unimos en la oración para descubrir ese llamado que Dios nos hace, y que la luz del Espíritu Santo nos da esos talentos para colocarlos al servicio de nuestro prójimo. Pedimos por las familias, que son la iglesia doméstica, el fundamento de la sociedad, para asumir ese compromiso de amor, descubrir los talentos, las bendiciones y los regalos de ser familia, y bendecir a los hijos que son el futuro del mañana. Que sigamos orando por los gobernantes ante estos momentos de crisis económicos, para que con su equipo de trabajo, de ministros, economistas y empresarios, sepan crear proyectos de trabajos dignos, de ayudar en la educación, en la salud, y que dejen todo interés mezquino o sistemas que esclavizan a la humanidad. Que sepamos ayudarnos unos a otros en ese compromiso de ayudar y de bendecir a sus hermanos. Que oramos por los que están enfermos, por este virus COVID-19, o por esas distintas enfermedades que aqueja la salud, que imploramos la sangre preciosa de Jesús, que cuentan con nuestra oración para que podamos ver los milagros de Jesús, el Señor que viene a sanar a los enfermos, pero que también te invita a revisar tu vida,
para descubrir el amor y el perdón, que te ayuda a ser libre de toda cadena, atadura y maldición. En estos momentos abre tu corazón, entrega tu historia, tu vida, esos momentos difíciles que estás viviendo. El Señor está contigo, que si tienes fe, tus pensamientos cambiarán y las promesas de Dios que reclamas con tu corazón se harán vida en ti, porque lo imposible será posible y hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.